A continuación compartiremos con ustedes expresiones femeninas en idioma garífuna. Wafareha hereru hiñario lida garífuna. Ahí, sí. Y no, no. Hará, hará. Nuguya, yo. Y tu, hermana. Y tú no, hermanas. Y tú no, hermanos. Wuri, mujer. A continuación compartiremos con ustedes expresiones masculinas en idioma garífuna. Wafarenha, hereru, wiguria, huma, lida, garífuna. Aye, sí. Ina, no. Au, yo. Kafilubo. ¿Cómo estás? Kafilubo namule. ¿Cómo estás, hermano? Namule significa hermano menor. Kafilubo nibugaña. ¿Cómo estás, hermano? Nibugaña puede ser utilizado para hermano mayor y hermana mayor. Femenino, masculino. Kafilubo numada. ¿Cómo estás, amigo? Numada puede ser utilizado para amiga o amigo, masculino y femenino. Kafilubo jara. ¿Cómo estás, Jara? Jara es una palabra que es intraducible, pero es utilizado en una conversación larga y corta de manera femenina, entre las chicas, entre las mujeres, entre las niñas. Kafilubo brawe. ¿Cómo estás, hermano? Kafilube. ¿Cómo estás? Kafilube namule. ¿Cómo estás, hermano? Kafilube nibugaña. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermana? Kafilube numada. ¿Cómo estás, amigo? Kafilube jara. A continuación, compartiremos breves explicaciones con ustedes sobre palabras variables, sobre las variables que existen en el modismo kafilube. Kafilube brawe. ¿Qué le pasa, hermano? Kajafilube ja en plural. Tono despectivo. ¿Qué les pasa a estos? Kalifilube ile. Tono despectivo. ¿Qué le pasa a este? Katifilube to. Tono despectivo. ¿Qué le pasa a esta? Kajafilubo jara. Tono despectivo. ¿Qué les pasa a estos? Kajafilubo jaguita. Tono despectivo. A ellos. ¿Qué les pasa a estos o estas? Estas fueron las variables de la palabra kafilubo. En las mismas pudimos ver plural y singular. Continuaremos con más palabras en modismos en idioma garífuna, mismos que se escuchan en canciones, conversaciones cortas y largas, en el diario vivir, dentro del pueblo garífuna y la diáspora. Katei, ¿Qué es? Kateisa, ¿Qué es? ¿Qué pasa? Casa Mege Bibu, ¿Qué te pasa? Casa Mege Beilu, ¿Qué le pasa? Casa Mege Beitu, ¿Qué le pasa a ella? Casa Mege Bejon, ¿Qué le pasa a ellos?
Casa mege behun haguta. ¿Qué le pasa a estos? Tono despectivo. A continuación, compartiremos con ustedes otras expresiones utilizadas por las mujeres. Ek, hara, namu. También tenemos expresiones utilizadas por hombres, o sea, masculino, aparte que las femeninas. Ajaman, ajaman. Choruti, ¿Seguro? chorutu, ¿Segura? chorubumuti, ¿Estás seguro? chorunumuti, ¿Estás seguro? chorubumuti, ¿Estás seguro? choruhamuti, Es- ¿Están seguros? choruhamuti, ¿Están seguras? chorubei, Asegúralo. samina bei, Piénsalo. samina bumuti, ¿Lo pensaste? samina lumuti, ¿Lo pensó? samina tumuti, Ella lo pensó. samina hamuti. Ellos lo pensaron. A continuación, brindaremos ejemplos utilizados con algunas palabras las cuales hemos compartido con ustedes en las lecciones anteriores. Casa hiru bubehara, ¿Por qué estás triste, Jara? nagura bahanya aba clave animou na nu. Estoy esperando una clave y no me la han mandado. Casa hiru bubei bra, nalo hanyae bewadai manu animal saliti no uguñe. Gracias por estar con nosotros en estas lecciones, las cuales hemos compartido. Agradecemos a Gafu Garifuna, a todos aquellos quienes han hecho posible cada una de estas lecciones, a quienes auspician las mismas, y a don Carlos Cabán, asimismo Cheryl Morales. Gafu Garifuna para adelante con cada una de estas clases. Así que esperamos que ustedes las compartan con sus familiares, amigos y demás.